Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 51, del versículo 7 al 10. Dice así: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. También vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 del versículo 11 al 14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es la palabra de Dios. Muy bien. En la vida del creyente siempre a veces nos hacemos algunas preguntas que se relacionan con nuestro diario caminar como hijo de Dios. Entonces, nosotros ya hemos aprendido que aun cuando somos creyentes y que Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados, pero en este peregrinaje a la tierra prometida nos damos cuenta de que de vez en cuando y de varias maneras pecamos. Entonces, ¿qué ha pasado con la vida del creyente? Entonces, la muerte de Cristo y su sangre no ha sido eficaz en nuestra vida para limpiarnos de toda maldad. Bueno, la respuesta es que Dios, en Cristo Jesús, o por los méritos de Él, nos ha limpiado de toda maldad y pecado. Y ha quitado así la ira de Dios y el juicio de Dios que merecíamos. Y hemos dicho que esta es una sola vez y para siempre, y se da cuando, entre comillas, decimos nos hemos arrepentido, cuando Dios nos ha convertido. Entonces, y esto genera una tensión entre creyentes, porque como seres humanos naturales y dependiendo de lo que cada grupo evangélico enseñe, algunos piensan de que una vez convertido nunca más vas a pecar. Y que ya te convertiste en un hombre o una mujer que nunca vas a hacer algo que sea desagradable a los ojos de Dios, que se llama pecado. Entonces, algunos piensan que logramos la santidad aquí en esta tierra. Pero cuando nosotros convivimos como cuerpo de Cristo, comenzamos a fijarnos en nosotros principalmente, esa es nuestra tendencia, y apuntar, mira lo que ha hecho, mira lo que ha hecho, por no nombrar muchas cosas que suceden dentro de esta iglesia y en todos los grupos humanos. Pero muy poco nos miramos hacia nosotros.
Jesús a eso le llamó una actitud hipócrita de mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga que no está en nuestro ojo. Muchas personas podrían venir ilusionadas porque a veces cuando predicamos damos a entender de que una vez convertido aquí en este grupo humano, redimido por Cristo, reina la paz, el amor, la felicidad, la armonía completa. Pero usted se da cuenta que cuando se cocina hay problemas. A quien le dio la presa más grande, o cuando pintamos, quién pinta mejor o no, etcétera, etcétera. O a quienes se favorece de muchas maneras. ¿Verdad? ¿O no? Entonces esos son pecados. O hay riñas también dentro de la iglesia, o otras cosas peores, tal vez. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿dónde está aquella felicidad que Cristo nos ha prometido dentro de esta iglesia? Y algunos podrían desilusionarse. Otros piensan de que como podemos hacer lo que queremos una vez convertidos, por dos razones. Porque como somos predestinados y la salvación no se pierde, bueno, pues tienes la libertad de hacer lo que quieres. Finalmente, Dios te va a perdonar y vas a ser salvo. Y la segunda razón es porque como el pecado ya no está en ti o está en tu vieja naturaleza y no puedes controlar, no importa lo que hagas, haz lo que quieras. Esas dos tendencias hay dentro de los grupos evangélicos. Entonces, dentro de las iglesias reformadas como estas, nosotros entendemos por la gracia de Dios esta concepción redactada de esta manera. Escuchen bien. Hemos hablado de la corrupción. Todo ser humano nace en pecado y este pecado ha permeado todos los estratos de nuestra propia vida. Todos. Entonces, esta corrupción se pierde, se cancela o no, continúa con nosotros. El resumen es así. Esta corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados. ¿Quiénes son los regenerados? Nosotros, el que se ha convertido a Cristo Jesús. Y a pesar de que por medio de Cristo sea perdonada y mortificada, sin embargo, dicha naturaleza, tanto en sí misma como todos sus efectos, son verdadera y propiamente pecado. O sea, la corrupción con la cual nosotros nacemos no es eliminada hasta el día que nosotros demos el último suspiro de nuestra vida. Eso explica por qué en la iglesia no es una comunidad perfectamente santa donde podemos convivir fraternalmente, confiando unos a otros en paz y unidad. Y eso explica todas las dificultades y los problemas dentro de la iglesia, algunas veces que son escandalosas proporciones hacia la comunidad externa y también hacia los nuevos. Porque esa corrupción permanece en nuestra vieja naturaleza. Ahora, en este párrafo vamos a encontrar tres aspectos importantes que nos enseña aquí. Vamos a revisarla brevemente para profundizar un poco más. En primer lugar, la naturaleza permanece en los creyentes durante esta vida, aquí en la tierra, mientras vivamos aquí, por todos los años que el Señor nos dé. Esa naturaleza, como lo expliqué anteriormente en los domingos antepasados, es producto de esa corrupción moral que heredamos de la caída de nuestros padres Adán y Eva. Entonces, Dios nos ha convertido por su Santo Espíritu
vamos a tener una mente purificada donde nunca vamos a pensar algo malo. Pero luego, con el transcurrir del tiempo, nos damos cuenta de que somos conflictivos, somos quejones, somos reclamones, mentimos, etcétera, estafamos, etcétera, etcétera. Porque esa corrupción permanece en nosotros. Ahora, el apóstol Juan escribe acerca de esto. En primera de Juan, el capítulo 1, el verso 8 y 10, muy conocido, que lo citamos frecuentemente. Pueden abrir sus Biblias en primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10. El apóstol Juan dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Note usted, Juan, el apóstol Juan, era un santito. Juan se incluye en este grupo. Le dice, si decimos implícitamente, él se está incluyendo en este grupo. Dicho de otra manera, está diciendo yo también. Si tú y yo decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lo dice el apóstol Juan. Se incluye dentro de este grupo. Usted se puede incluir, por supuesto yo también. Hermanos, si nosotros decimos, si tú dices y yo digo que no tenemos pecado, tú y yo somos mentirosos. Ya pecamos. ¿No es cierto? Ya pecamos. Somos mentirosos. Y la verdad está en nosotros. El apóstol Juan se considera que él también tiene pecado. Y si él no reconoce, es un mentiroso. Obviamente, en el contexto que él está escribiendo aquí, había un grupo que se llama los gnósticos, que ellos creían, como muchos hoy en día, creen que nunca pecan, que se alcanza la santificación completa aquí en la tierra. Por eso él escribe esto, pues el problema ya lo había en ese tiempo también, como lo hay ahora también. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Uno de los domingos en la noche hemos aprendido acerca de la veracidad de Dios. ¿Dios miente o no miente? Dios nunca miente. Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, tú eres mentiroso, a ti te estoy apuntando, yo también. Diga, nunca. Bueno, revisa tu vida. Revisa este mes. Entonces, Dios nunca miente. Y Él dice que si no reconocemos que nosotros todavía tenemos arraigada nuestra vieja naturaleza, rezagos de pecado o pecamos, le hacemos a Dios mentiroso. Y Dios nunca miente. Abundantemente este tema en el libro de Romanos, el capítulo 7. Vamos a leer el verso 17 al 19. Usted puede leer el resto de su casa. Romanos capítulo 7 al 17. Pablo dice así: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé, en mí, este es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Nuevamente Pablo. Algunos quieren ser como Pablo. O se creen Pablo.
Yo sé en mí, él está hablando de su propia experiencia. Yo, Pablo, dicho de otra manera, yo, Pablo, dice, en mi carne no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Pablo humildemente reconocía que aún después de haber sido convertido, redimido, lavado por la sangre de Cristo, en su vieja naturaleza habitaba todavía rezago del pecado. Y yo podría decir, imitando a Pablo, no deseo ser como Pablo, no podría ser como Pablo. Yo, Eduardo, yo sé que en mí y mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Y tú podrías decir, tú, Peter, no lo sé, Tiburcio, Juanito, quiero hacer el bien, pero el pecado mora en ti. El querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Es decir, por tus propias fuerzas no tienes la potencia de hacer el bien. Y luego cito a Santiago. Mira, dice Santiago. Santiago 3:2. Dice así: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Todos. Esto incluye a toda la raza humana también. Primero a los creyentes, podríamos decir. Y eso incluye aquí. De nuevo le está diciendo, yo también ofendo. Y no es hipócrita como nosotros, ¿no? Cuando nosotros tratamos de disminuir, de menguar nuestras faltas. Él no dice, mira, yo ofendo muy de vez en cuando. No. Todos ofendemos muchas veces. Usted también podría decir, yo. A veces, mire, yo, hermano, de vez en cuando, sean mentirosos. Usted conoce. Me conoce. Obviamente cuando ofendemos es no, yo no quise decir eso, es una casualidad. Yo hablo así. Aguántenme pues. Oye, pero es ofendido, reconoce. Qué difícil es reconocer, ¿no? ¿O es fácil? Ya no es fácil. Porque ahí está la pelea dentro de nuestro corazón entre el querer ser obediente a Cristo y a la vieja naturaleza que mora en nosotros. Si alguien dice, oye, me has ofendido con esto, puede ser el creyente. Hermano, perdona. Muchas veces hay que tener en cuenta esto muy bien. En la iglesia, los creyentes, ofendemos muchas veces. Frecuentemente. Posiblemente. Santiago dice, yo también ofendo muchas veces. Claro, Santiago vivió hace más de 2000 años y todos los apóstoles no hemos conocido su diario vivir, pero hay indicios en la Biblia cuando han ofendido. O conductas hipócritas que han tenido, obviamente. O conflictos que han tenido. Entonces, estos textos y muchos otros más nos enseñan que cuando uno es redimido por Cristo, Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados, ha levantado el juicio divino de mandarlos al infierno. Pero queda nuestra vieja naturaleza aún pecaminosa heredada de Adán. Y se manifiesta en este conflicto interno en
Cuando dice Pablo carne, no significa esta piel, esta carne, estos huesos, ¿no? Por eso hay algunos que se flagelan. No le recomiendo que se flagele a usted. Hay una tensión entre la nueva naturaleza, gobernada y dirigida por el Espíritu Santo, contra la vieja naturaleza. Esa contradicción vivimos en nuestra mente, corazón, emociones y deseos permanentemente hasta que Cristo venga por segunda vez. Y de vez en cuando, o muchas veces, como diría Santiago, esa vieja naturaleza aparentemente se sobrepone a la nueva naturaleza. O como decimos en indio, pues, pero se me sale el indio, pues, ¿no? Como decimos a la peruana. Oye, pero este no ha sido convertido. Ay, que bien habla, ¿no? Y dice, hermano, yo nunca he dicho nada malo, nunca he pecado, nunca miento, nunca ofendo. Entonces, mientras vivimos en esta tierra, nunca llegaremos a una santidad perfecta. Este pastor es pesimista, pero he escuchado a otro pastor que sí. Bueno, ese pastor es mentiroso. Está en abierta oposición a Dios y a la veracidad de Dios. Entonces, la vida del creyente, escúchelo bien, la vida de todo creyente es una vida de una permanente y feroz batalla y lucha de todos los días de la vida hasta que respiremos el último aliento contra el pecado que mora en nuestra vieja naturaleza. Por eso se habla de una batalla espiritual. Pero algunos entienden esta guerra espiritual de otra manera. No están al estilo chamán, peleando contra los vientos, contra las tormentas, etcétera, etcétera, ¿no? No, está dentro de ti, dentro de mí. La batalla es interna, también externa obviamente, pero principalmente interna. Alguien decía una vez, y le he mencionado varias veces aquí, cuando un creyente quiere pelear y debe mirarse al espejo y decir, viejo, contra ti tengo que pelear hoy. Contra tu carácter, tu conducta, tu forma de pensar, tus propios deseos, principalmente. Muy bien, entonces, ¿qué debemos hacer cuando, como creyentes, hemos fracasado en nuestro propósito de vivir obediencia a Dios? ¿O hemos insultado a Dios con nuestro pecado? Dos tendencias podría señalar. La primera es que la tendencia natural del ser humano es escapar de Dios, huir de la presencia de Dios. Tal vez usted ha pecado esta semana de alguna manera que piensa que es horrorosa, no viene este domingo, el próximo. Y usted piensa que está escapando de la presencia de Dios. Pues Dios es omnisciente, no puede escapar de Él. O se siente avergonzado cuando entra por la puerta y piensa que todo el mundo está fijado en usted. Bueno, a veces nadie tiene interés en nosotros, ¿no? Penosamente. O piensa, acusado por su conciencia, que todo el mundo sabe lo que usted ha hecho. Bueno, no somos omniscientes. Es nuestra conciencia, la culpa que nos acusa. Otros no prefieren venir a la iglesia o quieren escapar de Dios. Y depende de lo que he hecho. Algunos dicen, bueno, yo creo que Dios. Llegan a la errónea conclusión. Yo creo que Dios nunca me va a perdonar este pecado.
Y obviamente, cuando uno es creyente, ciertos pecados afectan muchísimo nuestra vida. En primer lugar, la relación con Dios y con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esta es la otra postura bíblica, obviamente. Y este es mi consejo hacia usted. De nuevo, vamos a retroceder a leer a Juan, primera de Juan 1:9. Y el texto que hemos leído después de la confesión del pecado, Salmo 103, y que hemos explicado el domingo pasado, es hermoso. Dios siempre da esperanza. Siempre. Fuera de Cristo no hay esperanza. Juan dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay un condicional, sí. Entonces, ¿qué debes hacer cuando has pecado? Confiesa tu pecado a Dios. Esa es la condición. Reconoce que has fracasado. Y a veces fracasamos de una manera miserable. Y nos sentimos tan miserables como podemos sentirnos. En ese contexto, Juan dice: confiesa tu pecado a Dios. Y da 3 razones por las cuales se debe de confesar a Él. Tú debes correr hacia Cristo Jesús, no correrte de Él. 3 razones. Primero, porque Dios es fiel. Hablamos de la fidelidad de Dios. ¿Alguna vez Dios te abandonará? Recuerda que hablamos acerca de esto, algo así chiquitito. Nunca nos encontraremos con una nota en la mesa donde diga: hijo mío, nunca más te amo, no puedo soportarte, te dejo. Eso nunca haría nuestro Dios, porque Él es fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Y Pablo le dice a Timoteo: aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece de una manera inmutable fiel, porque no puede negarse. Entonces, primera razón por la cual debemos de confesar nuestros pecados: usted debe confesar sus pecados a Él y buscar su perdón, porque Él es fiel y justo para perdonar. Perdona a Dios siempre, a su redimido siempre. El perdón, después de ser creyente, después de ser convertido en Cristo Jesús, debe ser permanentemente. Todas las veces que hemos defraudado a Dios, hemos caído en pecado, confiando en su fidelidad y en su justicia para perdonar. Obviamente su justicia es la justicia de Cristo Jesús. En la cruz, en virtud del derramamiento de su sangre, Él perdona. Y obviamente, y la tercera razón es porque Él tiene el poder de limpiar nuestros pecados, tu pecado. Recuerda, el domingo pasado hicimos referencia a Isaías capítulo 1, cuando dice: si tus pecados fueran como los granos, serán como blanca nieve. Es decir, el pecado es como una mancha que no se puede borrar con algún líquido humano. Solo Dios puede borrar, limpiar. Esta es una metáfora que usa Isaías. Es decir, Dios nos perdona por el derramamiento de sangre de Cristo en la cruz. 3 razones para ir corriendo a Cristo cuando usted ha pecado. Dios es fiel.
fiel nunca abandona a sus hijos. Obviamente la salvación nunca se pierde. Por eso Él siempre perdonará a sus hijos, porque Cristo ha muerto. Es justo. Y en tercer lugar, solo Él puede limpiarnos del pecado y de toda maldad. Hay algo más. No estamos solos. A veces nos quejamos. Que estamos solos. No hay quien nos defienda. Por supuesto que sí. Nuevamente, primera de Juan capítulo 2, versos 1 y 2. Este texto es muy notable para nosotros. Algunos dicen, pero no sé orar. Bueno, si sabes declararte a una chica o un chico, ¿no? ¿Cómo que no vas a saber orar? Note lo que dice nuevamente Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Note usted, nosotros somos hijos. Dios, el perdón que Dios otorga a un creyente, el perdón de un padre. Y Él escribe que cuando hemos pecado, Él nos dice que tenemos un abogado. ¿Quién es ese abogado? No es la casa que posee casa, ni Morelia, ni los eminentes, pero no. Cristo Jesús, el justo. Vamos a ponerlo de esta manera. La idea es esta, implícita aquí, que cada vez que usted peca, y reconoce sus pecados y le confiesa a Dios, nuestro Señor Jesucristo coge su oración y lo mezcla con su sangre y lo presenta delante del Padre para que llegue como un aroma agradable y Él nos perdone. Figurativamente, esa es la idea que nos da la Biblia. El aroma agradable podría ser, y es la sangre de Cristo. Dicho de otra manera, cuando confesamos nuestro pecado a Dios, Jesucristo interviene, intercede como sumo sacerdote, cumpliendo su función de sumo sacerdote, delante del Padre. Le dice: Padre, algo así, imaginémonos, mira las huellas de los clavos en mis manos, yo muerto por Él, para que Él sea justificado. Por favor, perdóname. Y nos perdona por la obra de Cristo, no porque nosotros somos tan buenos que merecemos el perdón de Dios. A veces pensamos que somos demasiado buenos, ¿no? Que Dios tiene que perdonarme porque yo soy fulano de tal, o un fulanito de tal muy importante. No. Mira a Dios, el Padre, la obra de Cristo, en este lugar. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted cuando ha pecado? Correrse de Dios. Porque algunos podemos tener en mente que Dios está ahí detrás con una guillotina, ¿no? Que cada pecado que cometes te va a cortar el brazo, o el dedo, los pies, o te va a sacar los ojos, te va a cortar el cuello, o te va a mandar al infierno. No. Perdona por los méritos de Cristo Jesús, porque eres un hijo adoptado. Por la obra redentora de Cristo Jesús. Ahora no se alegra,
ninguna manera. Recuerden que hemos leído Juan, ¿no? Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Ha sido salvo por Cristo. Inicies una nueva vida en Cristo. Empieza el proceso de santificación a lo largo de la vida. Y nos escribe para que no pequemos, pero pecamos. O sea, el perdón paternal de Dios y la obra de Cristo y el hecho de que la salvación no se pierde, no implica de que nosotros podamos seguir pecando de una manera desagradable delante de Dios todas las veces que nos plazca. Entonces, Dios, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, poco a poco va destruyendo, aplastando este término viejo que está aquí, mortificando, derrotando las pasiones pecaminosas que moran en nuestra vida, nuestros deseos pecaminosos que moran en nuestra vieja naturaleza. Ahora la palabra de Dios lo pone en estos términos. Romanos, el capítulo 6, el verso 5 y 6 dice: porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Antes éramos esclavos del pecado. Redimidos por Cristo, pasamos a ser esclavos de justicia para Cristo Jesús. No somos más esclavos del pecado. Es decir, Cristo nos da, Cristo y el Padre envían al Espíritu Santo para que nos dé las habilidades o el poder para no someternos servilmente al pecado. El mandato es bien claro. A fin de que no sirvamos más al pecado, entramos en un proceso de santificación. ¿De quién es la tarea? Del Espíritu Santo. Y sigue diciendo Pablo: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o en sus malos deseos, o deseos desordenados, que significa aquí concupiscencia. No debe reinar. Y no debemos de obedecer los deseos desordenados o pensamientos pecaminosos que quedan como rezagos de nuestra vieja naturaleza. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces aquí no hay lugar a hacer lo que nos plazca, a seguir pecando. Y Pablo nos dice que esa es una lucha feroz, permanentemente. Contamos con la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo.
y eso explica el conflicto en nuestra mente y corazón. Es diferente cuando una creyente de arriba suelta toda su lujuria o pecados o pensamientos, etcétera, etcétera, su carne, como se dice. Ella tiene un dolor de conciencia por una noche y se acabó, y luego sigue haciendo lo mismo, porque es un esclavo del pecado. Algunos dirán que no tiene conciencia o no sé, otros términos, etc. Pero habiendo sido convertidos a Cristo Jesús, por Cristo Jesús, tenemos que hacerle frente a los pensamientos pecaminosos, desagradables, que se oponen a Dios, a nuestros deseos desordenados, a nuestras palabras también, etcétera, etcétera. En todas las esferas de nuestra vida. Es una lucha permanente. ¿Por qué? Porque no debe reinar en nosotros el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Y el Espíritu Santo nos da la capacidad de ir dejando costumbres pecaminosas, deseos pecaminosos, y nos sentimos asqueados de ello. Eso es producto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Sino que debemos hacer el bien. No debemos presentar nuestros cuerpos o nuestros miembros como instrumento del pecado. Esto es un llamado hacia los creyentes a esta feroz batalla hasta el día que el Señor nos recoja. Obviamente es un creyente debe haber cambio, por supuesto que sí. Y son notorios, obviamente. Podríamos decir que es un progreso, pero en ascenso. No en descenso, en ascenso. ¿Cuál es nuestro modelo? Tu pastor, no, Cristo. Pablo en Efesios 4 dice que nuestro modelo, nuestro prototipo, nuestro paradigma de hombre perfecto y creyente perfecto en general es Cristo Jesús. No vamos a lograrlo en esta vida, vamos a lograrlo cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dios nos ha dejado, nosotros tenemos medios de gracia. Tenemos el Espíritu Santo. Mora en todo creyente, sin excepción, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para una cúpula del clero de la iglesia. Todo creyente ya tiene el Espíritu Santo en su vida. Entonces estamos en igualdad de condiciones de batalla contra el pecado. Pero nos ha dejado medio de gracia las Sagradas Escrituras, que debe ser un hábito de lectura permanente, que nos instruye y nos ayuda a transformar nuestra forma de pensar, nuestra cultura pecaminosa. O sea, las Sagradas Escrituras tienen que reemplazar ciertos modales, ciertas conductas, cierta forma de hablar, cierta forma de hacer las cosas que son pecaminosas. Tenemos la oración. Bueno, si usted no puede orar en su casa, tenemos los días martes, puede venir aquí y sobrellevamos nuestras cargas unos a otros. Tenemos los sacramentos, la participación de la cena del Señor, el bautismo. Pero también es importante la comunión como comunidad cristiana.
Entonces no estamos abandonados. Podríamos decir este término que se usa mucho, Dios da las herramientas. No es un término apropiado para progresar. El Espíritu Santo hace eficaz estos medios de gracia en nuestra vida. ¿Qué tiene que hacer usted? Tómelas. Úselas. Ninguna otra persona la va a tomar por usted. Usted tiene que tomarla. Y usarlas para que Cristo vaya transformando en ascenso su vida. En resumen, mientras vivamos aquí en la tierra, después de haber sido salvos por Cristo, perdonados por el Padre, queda todavía nuestra vieja naturaleza, que es el asiento donde se centran nuestros deseos pecaminosos, pensamientos, costumbres y hábitos arraigados de toda una vida. Y que esto va a afligir nuestra vida y nos va a generar una falta de comunión en la familia cristiana cuando caemos en pecado. Porque nuestro pecado no ha sido aniquilado completamente en esta tierra. Lo será, Juan lo dice en Apocalipsis. En la nueva tierra y en las nuevas tierras nunca más habrá pecado. El pecado no tiene lugar allí. Pero mientras estamos aquí será una pelea frecuente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros deseos. Pero contamos con los medios de gracia que Cristo nos ha equipado para hacer frente a esta batalla y vencer el pecado. La palabra de Dios, la oración, los sacramentos. Tenemos también la comunión de los santos como iglesia de Cristo, la cual tenemos que tomarlas, porque nadie lo va a tomar por usted. A eso se llama el proceso de santificación, y es un proceso en ascenso hasta la segunda venida de Cristo. Nuestro modelo es Jesucristo, y si eso se manifestará en cambios, en una mejor comunión con Dios, con su familia y con la iglesia de Cristo. Y usted puede disfrutar de una vida en felicidad, sabiendo que abogado tenemos en Cristo Jesús. Use los medios de gracia que Cristo le ha dejado para perfeccionar su vida. Que Dios le bendiga ricamente. Gracias.